Encontrar proteínas en orina es común en revisiones ambulatorias en la consulta médica. Su presencia puede tener diversas implicaciones clínicas. Por ello, es importante evaluar de forma adecuada a las niñas y niños con proteinuria. Algunas de las condiciones que llevan a presentar proteínas en orina son benignas, y no representan riesgo para la función renal. Sin embargo, también puede ser indicativo de una enfermedad renal más seria, que requiere atención oportuna. En cada riñón, tenemos estructuras llamadas glomérulos. Estos se encargan de filtrar algunas sustancias, y no permitir pasar otras tantas mediante la barrera glomerular. Así, también contamos con túbulos, que se encargan de captar algunas de estas sustancias que se filtraron, e incluso de secretar algunas otras, lo que le da la conformación final de la orina. La capacidad de cualquier proteína para cruzar la barrera glomerular está relacionada a su tamaño y carga eléctrica. Las globulinas, que son proteínas muy grandes, en condiciones normales no pueden pasar, mientras que proteínas de bajo peso molecular se filtran libremente. La barrera glomerular tiene una carga eléctrica negativa, repeliendo a moléculas con esta misma carga. Además, las proteínas que pudieran escapar estos mecanismos son captadas por los túbulos renales. Cualquier condición que cambie la estructura o función de la barrera glomerular, o la función tubular, puede resultar en un aumento de la cantidad de proteínas en la orina. Basado en esto, la proteinuria puede clasificarse como de origen glomerular o tubular. Algunos ejemplos de proteínas en orina de origen glomerular son el síndrome nefrótico, inflamación glomerular por enfermedades como lupus, glomerulonefritis postinfecciosa, entre otras. El reflujo vesicoureteral, pielonefritis, infecciones urinarias y otras condiciones, son causas de proteinuria tubular. Para detectar proteínas en orina, las tirillas reactivas son frecuentemente utilizadas de forma ambulatoria. Estas utilizan una reacción química que se mide de acuerdo con el cambio de color. Debemos recordar que existe la posibilidad de resultados falsos, por ejemplo, cuando la tirilla se deja mucho tiempo en contacto con la orina, o una muestra muy alcalina o concentrada. Es muy importante corroborar el resultado, y hacer una medición exacta de la cantidad de proteínas. Lo más confiable sería recolectar la orina durante 24 horas, sin embargo, en algunos pacientes pediátricos puede ser difícil, por lo que se pueden utilizar otros métodos, como la relación entre proteinuria y creatinina en orina, en una sola muestra. En las niñas y los niños, la excreción de proteínas en orina varía de acuerdo con la edad y talla. Es importante que un experto evalúe los resultados para un diagnóstico adecuado. La mayoría de los pacientes pediátricos, con proteinuria detectada en una revisión médica de forma ambulatoria, no necesitarán un abordaje extenso. Se debe poner especial atención a los síntomas relacionados, y a la historia familiar de enfermedades renales. Todo esto complementado con una adecuada exploración física. La proteinuria transitoria y la ortostática se presentan de forma frecuente en niñas y niños. Pero, la persistencia de proteínas en orina puede tener un significado clínico importante. La proteinuria transitoria es una respuesta fisiológica a fiebre, ejercicio vigoroso o deshidratación. Se resuelve espontáneamente. La proteinuria ortostática se refiere a una elevación de proteínas en orina cuando se encuentran de pie. Es una causa común de proteinuria, sobre todo en adolescentes. Es una condición benigna y no se asocia a hematuria o hipertensión. La presencia de proteínas en orina en múltiples ocasiones se conoce como proteinuria persistente. Puede ser causada por una amplia variedad de enfermedades renales. Asimismo, puede asociarse con sangre en la orina, hipertensión, función renal anormal, incluso con síntomas sistémicos. Esta forma de proteinuria no debe dejarse pasar, y debe investigarse la causa. En las niñas y los niños con un examen de orina positivo para proteínas, y que no presentan factores de riesgo, no tienen ningún síntoma y con una exploración física y presión arterial normal, la conducta a seguir es realizar una determinación exacta de proteínas en la primera orina de la mañana. Si se confirma proteinuria transitoria o ortostática, no se requieren más laboratorios, ni investigación. Por otro lado, en aquellos con proteinuria persistente, y sobre todo asociada a sangre en la orina, presión alta, o síntomas sistémicos, será necesario un abordaje diagnóstico adecuado. En conclusión, la presencia de proteínas en orina de forma ambulatoria requiere un abordaje individualizado, y la mayoría de los pacientes no requieren un abordaje extenso.
Es importante recordar que, de forma general, una niña o niño no requieren un examen de orina de rutina. Sin embargo, en aquellos con daño renal agudo previo, anomalías congénitas del tracto urinario, enfermedad glomerular previa, hipertensión arterial, enfermedad sistémica, como lupus, entre otras, si fue prematuro, o con retraso en el crecimiento intrauterino y con historia familiar de enfermedad renal, si se encuentra recomendado. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Deja tus comentarios y platícanos qué tema te gustaría tratar. Gracias por vernos.